La Cueva del Diablo. En las faldas del Cerro de la Nevería se cuenta una de las leyendas mexicanas más misteriosas. Se dice que en ese lugar existe una cueva donde el diablo fue liberado, pues trabajadores que laboraban alrededor aseguran escucharlo dentro de ella. La pequeña guarida es de no más de 7 metros de profundidad, pero el misterio que ella alberga es de más de 200 años. En su interior se puede visualizar el perfil de lo que parecería ser una cabra, su ojo, cuerno hacia arriba y hocico. Es una zona de rituales satánicos, magia negra, y se llegan a encontrar muñecos vudú, escritos, ropa y hasta huesos humanos enterrados con cinta roja. En temporada de vacaciones es muy visitada, pues llama la atención de los turistas por la imagen de un diablo que se presenta al frente en la entrada para así evitar el paso de los mismos. Se dice que los que se atreven a entrar quedan prisioneros a ella hasta el día siguiente y salen oliendo a azufre. Sin embargo, de lo único que se tiene constancia es que la cueva sirvió como depósito de dinamita cuando el cerro era utilizado para extraer material con el que se construyó el malecón de las olas altas, y fue por el olor a azufre que salía del túnel lo que llevó a que la bautizaran con el nombre de la Cueva del Diablo. Sea cierto o no, de lo que sí estamos seguros es que es una de las leyendas urbanas mexicanas más populares provenientes de Mazatlán. La Casa Negra de la Roma. La colonia Roma ha sido nombrada varias veces, ya que es de las más antiguas de la Ciudad de México, y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas mexicanas que incluso en nuestros días provocan miedo. Una de esas leyendas es la Casa Negra, construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón, que está en completo abandono, vidrios quebrados y evidentes señales de vandalismo de grafitis pintados en sus paredes. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre allí dentro, ya que al caer la noche se logra escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. El origen de la casa se remonta a la década de los 30s y 40s, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se podía tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados, entre ellos la Casa Negra, que atendía a los enfermos las 24 horas. La tifoidea incrementó y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por el padecimiento, y la forma en la que se expandía hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino, por lo que los fanáticos religiosos prendieron fuego a la Casa Negra con todo el personal y pacientes ahí dentro. Fue aterrador ver el sitio después del fuego, sin duda una visión sacada del infierno. Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos pasó a manos de una familia joven que tenía 3 hijos, y por situaciones extrañas una mañana la familia fue hallada sin vida, sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Desde entonces la propiedad ha pasado a manos del gobierno y yace en total abandono, de las leyendas urbanas más tristes sin duda. El vampiro de Guadalajara. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer fallecidos sin mayor explicación en toda la ciudad, pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó en una ola de terror. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. Las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad, donde se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensas que los librara de esta maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Finalmente pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó 2 opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche aún no hubiera caído, la amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar. Solo existía un problema: nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar a que apareciera de nuevo. Es él, es el vampiro. Al pasar unas semanas al caer el sol, el cazador avistó un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados con estacas y cruces. Rodeado el vampiro, desesperado por falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decir que no se dejaría vivir al vampiro y que había que destruirlo o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces se le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó, pero algo salió mal.
En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los cuatro vientos para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue allí donde, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de a poco recobró algo de su fervor y se aferró a un árbol, cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. Esta es una de las leyendas mexicanas más largas que no tiene un final, ya que muchos piensan que el vampiro regresará a través de las raíces de los árboles. La Pascualita. Un maniquí de la calle Victoria, en el centro de Chihuahua, llama la atención a cada persona que pasa, ya que posee rasgos más que reales, y con detalles que en serio nos hacen pensar dos veces si de verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por un alacrán el día de su boda. El animal logró escabullirse en su vestido, haciendo que perdiera la vida de manera sumamente trágica. Su madre tenía un negocio de vestidos de novia y tomó la decisión de embalsamarla. Conmocionada por la pena, decidió poner a su hija ahí, en el exhibidor, vestida de novia y cumpliéndose así el sueño de casarse. La mujer se excusó y negó todo, diciendo que el maniquí era traído desde Francia. Debido a que el reciente fallecimiento de su hija coincidía con la llegada de este extraño muñeco, la sociedad chihuahuense decidió bautizar aquel maniquí con el nombre de la Pascualita. Personas que pasan por el aparador aseguran que lo sigue con la mirada. Algunos declaran haberla visto derramando lágrimas, mover la boca y también la cabeza. Cuando te acercas lo suficiente puedes notar que ella tiene rasgos exageradamente detallados, líneas en las manos y dedos que son más que impresionantes, y el detalle de sus uñas. En el 2017 la Pascualita salió por primera vez de la tienda, cuando se expuso en el Hotel Victoria por la celebración del Día de Muertos. Lo extraño es que cuando regresó la Pascualita no era la misma. Desde entonces surge la pregunta, ¿dónde quedó la verdadera Pascualita? Un objeto que desde su inicio ha sido un objeto misterioso. Sin duda algo raro sucede, y por eso forma parte de las leyendas mexicanas más misteriosas. La Cueva Encantada. En el cerro del norte de Jalisco existe una cueva encantada que se abría un solo día al año. Se decía que quien tuviera dicha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos llenos de monedas de oro, plata, piedras preciosas y lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas, que en un tiempo fueron robadas por ladrones, y toda esa riqueza fue escondida en esa cueva. A la espalda del cerro estaba ubicado un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia. El joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre la subida a lo más alto del cerro, acompañado únicamente de su asno. Al pasar el barranco, le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva, pues a pesar de que el sendero era conocido por él, nunca antes había visto algo igual. Se dispuso a entrar para ver de qué se trataba. Al entrar había mucho oro, plata y piedras preciosas. Todo aquello que brillaba lo deslumbró y anduvo un rato viendo los grandes tesoros. El interior de la cueva era amplio y largo. Conforme el muchacho se adentraba, vio a otras personas en el lugar, varios hombres sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas y moviéndose con gran lentitud. Desesperado pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Afuera de la cueva había caído la noche. Se dirigió por su burro, pero el animal no estaba. Extrañado, tomó el rumbo a casa, tropezando con varias piedras, lo que le pareció raro, pues conocía muy bien el camino y no recordaba que estuviesen allí. A lo lejos visualizó su ranchito y notó que de su casa no salía luz alguna, pero eso no lo extrañó, pues ya era muy tarde, y pensó que todos estaban dormidos. Sin embargo, entre más iba acercando, más raro la veía. Cuando llegó a frente a la casa, se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. Se sentía tan cansado que sin desearlo se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente, despertó y de un salto corrió a ver igual que había pasado con su familia. Cuando llegó, todo estaba cambiado. Preguntando, se enteró de lo sucedido. Todos los miembros de su familia habían muerto hace muchos años. La gente le habló también de un joven que salió con su burro una mañana y desapareció misteriosamente. Ese joven era el mismo. Preguntó fecha y hora a los vecinos y se dio cuenta que las 2 horas que pasó en la cueva habían sido 200 años. Es una de las leyendas mexicanas contadas por nuestros abuelos y transmitida de generación en generación.